Como sabrán, de un tiempo a la fecha he estado viajando por distintos países de Europa y Asia para hacer investigación social o para viajar como mochilero, pero mochilero profesional. Cuando viajas debes de tener un antecedente, un contexto histórico, cultural de cada país al que estás llegando. Incluso ir más allá, saber de otras culturas, porque en algún momento te vas a encontrar personas de otros países con los que vas a interactuar y debes de tener una serie de conocimientos para que esas interacciones no se vayan a convertir en conflictivas. ¿Por qué digo esto? Quiero hablar sobre el conflicto palestino e israelí. Y quiero aportar mi experiencia, mis pocos conocimientos que tengo sobre aquellos países en base a las visitas que he tenido por aquellos lugares. Aunque digo, no conozco Israel y no conozco Palestina, pero sí he estado en países donde prevalece el Islam y he estado en países muy cercanos a estos. Por ejemplo, he estado en Siria, estuve en Siria en el año 2019, 2 años después de que cayera el Estado Islámico. El Estado Islámico cae en el 2017 por los Peshmergan, son los que logran liberar al pueblo sirio. Y pues bueno, 2 años después llego para hacer una serie de entrevistas. He estado en Turquía, donde prevalece el Islam. He estado en Indonesia, donde existe el mayor número de maometanos en el mundo. He estado en Malasia, donde prevalece el Islam también. He estado en Kosovo, he estado en Bosnia-Herzegovina, que son pueblos donde, como les digo, es el Islam el que prevalece. Así que bueno, he estado en contacto con gente, con los maometanos, he estado interactuando con ellos y siempre ha sido una relación de cordialidad, aunque yo soy católico. Ahora, me gustaría dar los antecedentes históricos del por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Como recordarán, pues el sábado 7 de octubre muchas personas nos sorprendimos al ver noticias donde un grupo de palestinos cruzaba la frontera de Israel para atentar contra la vida de varios jóvenes que participaban en una fiesta de música electrónica y donde también empezaron a atacar a la sociedad civil. Bueno, pero para poder entender lo que está pasando hoy tenemos que irnos al pasado. Primero, esa zona que hoy tenemos como Palestina, que hoy tenemos como Israel, hace muchos años no tenían esa noción que hoy tenemos nosotros de lo que es un país. Simplemente todo esto pertenecía a la Gran Siria, pero esta a su vez pertenecía al Imperio Turco Otomano. Turco de hoy, lo que hoy es Turquía, lo que hoy es Estambul, antes Bizancio. Bueno, ese pueblo, el pueblo turco, tenía una gran influencia en toda esa zona, y toda esa zona conformaba el Imperio Turco Otomano. La gente que ahí vivía, que eran palestinos, que eran israelíes, que eran muchas tribus, pues pagaban ciertos tributos, pagaban ciertos impuestos al gran Imperio Turco Otomano, pero ellos no tenían una noción de lo que era un país como hoy lo tenemos. Había judíos, sí, es verdad, había judíos, pero estos habían sido, la mayoría de estos habían sido expulsados en el año 66 por los romanos. Los romanos empezaron a tener muchas dificultades con los judíos porque estos pues tenían un solo Dios, y a los romanos eso les conflictuaba mucho porque eso les garantizaba no obediencia al pueblo romano. Entonces deciden expulsarlos, y entonces muchos judíos empiezan a deambular por el mundo, andan por Europa, andan por Asia, algunos países incluso en el año, por ejemplo, 1492, los reyes católicos de España, al unificar, expulsan a los judíos que no se convirtieran al cristianismo, y así
se fue dando, andaban los judíos de un punto a otro, no lograban asimilar las otras culturas, porque como les decía, el pueblo judío tenía un solo Dios y no aceptaban otro tipo de dioses, y eso les provocó muchos conflictos. Bueno, igual que el Islam. Total, después, en el año de 1914 a 1918, se da la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial pelean varios países, pero el Imperio Turco Otomano, que antes tenía esa zona, esas partes del desierto de Siria, de Líbano, de Jordania, que tenía esa zona de Israel, lo que hoy es Israel, antes no existía, lo que era Palestina, pues lo pierde, se fracciona todo, y ahora el control lo tienen los ingleses. Hasta ahí vamos. Después de 1918, los ingleses van a tener el control de lo que era la Gran Siria, que incluía Palestina. Empiezan a fraccionarse, ahora sí, los territorios, porque ya los ingleses ya tenían esa noción de crear países. Recordemos que los judíos seguían errando por distintos países de Europa y Asia. Bueno, después pasa el tiempo, y de 1939 a 1945 se da lo que es la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya queda de manifiesto que muchos judíos pues sufren persecución, que sufren exterminio. Por ejemplo, los alemanes en los tiempos de Hitler, pues muchos sabrán, no tengo que decir mucho al respecto, porque recordarán pues que Hitler trató de exterminar a los judíos. Entonces todos estos judíos ya quieren un territorio para ellos, ya no quieren andar errando, ya no quieren andar deambulando. Y entonces se suben en unos barcos y empiezan a buscar dónde ser recibidos. Ningún país los quiere recibir, pero ellos se manifiestan de que quieren tener un territorio. Entonces, pues los ingleses dicen, pongámoslos en la Palestina, y agarran y los toman y los ponen en Palestina. Para este tiempo, pues muchos de los palestinos que ya predicaban el Islam, pues empiezan a tener conflictos con los judíos, porque empiezan a decir, oye, pues nos están llegando un montón de personas que no pertenecen tanto a nuestra cultura, que no asimilan nuestra cultura, y que además nos están despreciando. Porque los judíos también tenían, al estar en Europa, habían quedado expuestos a muchos ambientes culturales, a una formación educativa pues mejor, y entonces llegaron con muchas ventajas sobre los palestinos. Entonces, en 1946 empiezan a llegar los judíos. En 1948 forman lo que es el Estado de Israel. Ya queda sentado que ellos ya van a estar ahí, que ya es parte de su territorio. Y todo esto empieza a provocar conflicto, ¿no? Empiezan a decir los palestinos, pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? Imagínense que nos toman a un grupo de mexicanos y nos ponen en El Salvador, y luego los mexicanos, a lo mejor que si llegáramos con más dinero y empezamos a comprar propiedades y empezamos a portarnos de forma un poco antagónica frente a la cultura de los salvadoreños, tengan por seguro que va a haber un problema. Pero estos problemas se pueden remediar si tratamos de tener una unión y no tratamos tratamos de que haya una asimilación de las culturas, y no tratar de decir que nuestra cultura no se va a asimilar a la otra y no queremos nada que ver con los otros. Ahorita les voy a contar un caso que pasó en Guatemala. Pero bueno, entonces todo esto empezó a provocar problemas, y los judíos empiezan a orillar y a expulsar a los palestinos. Por eso es que hoy en día tenemos dos Palestinas, que es la de la Franja de Gaza, que está controlado por Hamas, y tenemos la Cisjordania, que también es un pueblo palestino. Sin embargo, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, el pueblo palestino, que muchos no reconocen como tal, por ejemplo Estados Unidos e Israel, pero sí es reconocido, por ejemplo, por el Vaticano. El Vaticano
sí reconoce al pueblo palestino históricamente. Y miren, en el 2013, cuando yo estudiaba ciencias sociales y conductuales en el colegio Chaffey, aquí en California, estaba haciendo un asociado, y yo recuerdo que nos juntamos varios estudiantes, estaré poniendo fotos a lo mejor en este video, y nos juntamos varios estudiantes de distintas universidades, de la Universidad de Los Ángeles, de la Universidad del Sur de California, de la Universidad de Berkeley, de la Universidad de Fullerton, de varias. Éramos muchos estudiantes de distintas universidades manifestándonos, porque el pueblo judío, el pueblo Israel, los israelitas estaban atentando contra la vida de los palestinos y los estaban orillando a una vida muy, muy difícil, ¿no? De pobreza. Por ejemplo, en Palestina hoy en día, o antes de que sucediera estos hechos, estos atentados del 7 de octubre, por ejemplo, si querían pescar, pues no podían hacerlo en su mar, no podían hacerlo 3 kilómetros más allá. O sea, de 3 kilómetros para acá podían pescar, porque si no, los podían atentar contra ellos la armada de Israel. No pueden sembrar nada porque en Palestina, pues en esa zona, lo que hoy es la Franja de Gaza, pues no se da nada, no hay agricultura. No pueden, por ejemplo, si se manifiestan, pueden ser golpeados por los judíos. Entonces, toda esa serie de situaciones se fueron acumulando, y en lugar de buscar un acuerdo que beneficiara o beneficiase a las dos partes, pues los israelitas, al parecer y desde mi perspectiva, siempre buscaron la confrontación y disminuir el estilo o disminuir la calidad de vida de los palestinos, porque eso es lo que ha venido pasando. Han estado disminuyendo la calidad de vida de los palestinos, y donde ya llega un momento en que vivir y no morir y vivir es la misma cosa. O sea, la vida ya no es vida. Entonces, por eso es que estamos viendo ese tipo de acciones, las cuales yo repruebo, porque todo se debería de haber arreglado, y todo se debería de haber arreglado desde un principio de una forma cordial, llegando a acuerdos y no expulsando a los palestinos en lo que de por sí ya era su territorio. Entonces, hay veces la conducta de los judíos es un poco, de los israelitas y de los judíos en sí, es un poco difícil. Recuerdo que hace varios años, antes, que fue en el año 2012, tal vez, estuve en Guatemala, y recuerdo que en un pueblo que se llama San Pedro del Lago y San Juan del Lago, había un grupo de judíos, pero estos judíos, pues yo los sentí muy agresivos, muy difíciles a la hora de tratar a los guatemaltecos. Y llegó un momento en que los guatemaltecos hicieron una reunión y decidieron expulsar a los 150 judíos que ahí vivían, porque estos los humillaban, porque estos no los saludaban, porque es muy importante en Latinoamérica que uno salude al otro. Entonces estos no los saludaban, los humillaban y los trataban de indios, cuando en realidad son indígenas, a los cuales les debemos mucho respeto. Bueno, esto es nada más un comentario que quería hacer, un paréntesis que ustedes pueden encontrar en noticias, si buscan en YouTube o en Google, o si buscan esta información la pueden encontrar, de lo que sucedió en Guatemala con la comunidad judía de San Juan del Lago y San Pedro del Lago. Bueno, entonces la situación que están viviendo hoy en día los palestinos es difícil. Repruebo lo que está pasando hoy en día con los palestinos, lo que está pasando hoy en día con los israelitas, pero me preocupa mucho, porque son países a los que yo quisiera conocer, a los que yo quisiera saber de su cultura, y ahora con esto que ha sucedido, pues ya no podré ir de mochilero, quizá podría ir como periodista, pero como mochilero no. Y la situación que se vive en el contexto
o ese ambiente que se vive de guerra es muy distinto cuando quieres hacer investigación social a cuando un pueblo está en paz. Me preocupa el que hoy en día hayan declarado estado de sitio hacia el pueblo palestino, los que viven en la franja de Gaza, porque van a pagar justos por pecadores. Un estado de sitio es que no les van a permitir que les entren comida, que no les entre agua, que no les entre medicina, y también repruebo la actitud de este país, de Estados Unidos, que va a mandar armamento, cuando en realidad tenemos cosas más importantes. O sea, realmente la gente, la indigencia en este país, la indigencia, la gente que no tiene casa, la gente que tiene una jubilación que no les ayuda, los estudiantes que no pueden pagar ya la universidad porque tienen que pagar por semestre. Por ejemplo, la Universidad del Sur de California hace 4 o 5 años cobraba $50,000, la anualidad. Eso es un robo realmente, y los estudiantes, si tienes un trabajo del salario mínimo, vas a estar haciendo $25,000 al año, lo cual se puede escuchar mucho en otros países, pero nomás, por ejemplo, lo que uno paga de impuestos, primero te quitan el 20% de impuestos, luego de todo lo que compras te quitan el 10%, ahí ya perdiste el 30%, más aparte impuestos extraordinarios, y todas las cosas son muy caras porque pues ganas al parecer mucho de acuerdo a la visión de la gente de otros países, pero también gastas mucho. Entonces Estados Unidos se ha dejado de preocupar de su población, vamos en picada. La gente que conocemos otros países, vemos que Estados Unidos hoy en día está en declive. Vemos que hay, por ejemplo, Tailandia. Mucha gente me dice, oh, Tailandia, país de pobres, o Vietnam. Pero cuando tú llegas a esos países y ves toda la infraestructura, todos esos servicios de transporte que son muy superiores a los de Estados Unidos, que tienes internet hasta en la selva, cuando aquí en Estados Unidos hay veces entre una calle y otra calle no tienes internet, aun así tengas tu teléfono con 5G. Y la gente que vive aquí me dará la razón. Entonces Estados Unidos se está preocupando por armar en lugar de que se esté preocupando por apaciguar los ánimos a que se llegase a una verdadera paz. Y me preocupa también mucho la situación, como les decía, de este estado de sitio que está implementando Israel contra los palestinos, porque realmente van a morir personas que nada tenían que ver. Hoy están diciendo que pues los palestinos mataron a muchos infantes. No sé de dónde sale esa noticia. Hay mucha fake news, muchísimas noticias falsas. Pero lo que sí está haciendo el pueblo israelí al hacer un estado de sitio es que va a morir muchos niños, que van a morir muchas mujeres, que van a morir muchos ancianos. Realmente. Y bueno, pues eso solamente quería compartir. Muchas gracias por ver este video, y pues nada, solo eso, ¿no? Muchas gracias por estarme acompañando en mi portal y estarme acompañando en cada uno de los viajes que voy realizando por todo el mundo. No me queda más que decirles adiós.